Hola, vamos a hacer una maqueta del cerebelo y sus partes con material reciclado. ¡Vamos! Mi nombre es Joe Melchior. A continuación, haremos unos pequeños cortes para dejar la caja de cereal completamente plana. Empezaremos dibujando el encéfalo conjuntamente con sus partes más importantes: corteza cerebral, hipocampo, tálamo, cerebelo, tronco encefálico. Acoplaremos en este caso plastilina, empezando desde la base. Seguiremos dibujando todas las circunvoluciones que más puedan identificar a esta estructura. Expandiremos un poco la plastilina para poder denotar un margen y una estructura. Continuaremos con el dibujo finalizando los toques del margen y daremos con un palillo pequeñas circunvoluciones en 3D a la plastilina en cada uno de los lóbulos y en la corteza cerebral, así como también en la porción que rige el cerebro. Aplicaremos unos cuantos logotipos que identificarán cada una de las funciones principales de las partes del encéfalo. Para la neurona utilizaremos en este caso 4 jeringas recicladas con una sonda no utilizada, con el fin de formar un axón. Aplicaremos un poco de presión al émbolo y formar de esta manera parte de la neurona que constará del axón. Una vez que la neurona ya se encuentra armada, la montaremos a la maqueta final y aplicaremos pequeños rótulos donde se designarán cada una de las partes, tanto del encéfalo como de la misma neurona, aplicando a su vez el resto de células de la glía que nos quedan por montar. Ok, vamos a hablar un poco de esto. Ok, el sistema nervioso central va a estar constituido en sí por el encéfalo y la médula espinal. Este primero se conforma de lo que es el cerebro, quien se encarga de la movilidad e inteligencia, el cerebelo, quien se encarga de la coordinación y el equilibrio, y el tronco encefálico, que está conformado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, que entre sus funciones intervienen la respiración y en los latidos cardíacos. Por otro lado, el sistema nervioso periférico es aquel que se continúa por fuera de la bóveda craneal y conecta lo que es el encéfalo con el resto del cuerpo. ¿Ya? Este sistema se divide en somático, que se encarga de las órdenes voluntarias, y el autónomo de las órdenes involuntarias. Este último, en cambio, se divide en sistema nervioso simpático, que por ejemplo interviene en momentos de urgencia donde necesito bombear mucha más sangre, por ejemplo en una huida o pelea. En cambio, el sistema nervioso parasimpático hace lo contrario, regula estas acciones conservando la energía y disminuyendo el latido cardíaco. Los sistemas están funcionando gracias a lo que es la neurona, la cual tiene una porción de un soma, consta de dendritas, cuerpo celular, núcleo, un axón, el cual consta de nodos de Rambier, capas de mielina y células de Schwann. El impulso nervioso llega a través de las dendritas y da modos de saltos a través de los nodos de Rambier que se encuentran siempre entre dos capas de mielina. Sin embargo, la neurona se mantiene en su posición original gracias a las células de la neuroglía. Dentro de estas células las representamos, por ejemplo, los oligodendrocitos, que a diferencia de las células de Schwann, mielinizan más de una acción a la vez. Y los astrocitos se encargan, en cambio, de mantener a la neurona dentro de su posición normal al ser los más grandes y abundantes. También tienen función fagocítica. Existen otras células como por ejemplo las células ependimales, las células satélites y las células de la microglía. El aprendizaje en sí es un mecanismo de percepción, entendimiento y reproducción de la información a través de las vías de entrada y de salida de la información sensorial al cerebro.
prácticamente los órganos de los sentidos. La memoria, en cambio, se va a dar a través de 6 pasos concretos. Uno, la percepción. La información va a pasar a través de los órganos de los sentidos hacia el cerebro. 2, la codificación está dada por el cambio de la información sensorial a un lenguaje que el cerebro lo puede procesar. 3, consolidación. La información, en cambio, se estabiliza para ser guardada. 4, en el almacenamiento, la información se almacena a corto y largo plazo, sobre todo en la corteza prefrontal y el hipocampo respectivamente. 5, la recuperación se accede a la información guardada. Y 6, la reutilización de la información se va a dar para tareas o procesos concretos. Teniendo en cuenta que el hemisferio cerebral izquierdo es en cambio el encargado del pensamiento racional, el lenguaje, las habilidades lógicas, la matemática, en cambio el derecho se encarga de la creatividad, las artes, el ritmo, la imaginación. Estos constan en sí de varios lóbulos cerebrales, los cuales los podemos definir de la siguiente manera. El lóbulo frontal. Este lóbulo frontal se va a encargar del razonamiento. El lóbulo parietal, en cambio, se va a estimular de los estímulos como el tacto. El temporal de la memoria y la audición y el occipital de información visual y movimiento. El estudio en sí de sus alteraciones es fundamental para que el docente pueda intervenir a tiempo en los estudiantes que tienen dificultad del aprendizaje. Y es así como podemos acuñar el término neuropsicología, que por un lado se encarga de analizar la relación entre el cerebro y el comportamiento del individuo, y así abordar las alteraciones en estas áreas cerebrales, facilitando una comprensión si es que existen estas alteraciones. Y por otro lado, la neurodidáctica, que en cambio integra los conocimientos de la neurociencia en el ámbito educativo, permitiendo entonces que los docentes apliquen estas estrategias pedagógicas para que sean de una manera efectiva una mejor respuesta a la hora de aprender. Al conocer el funcionamiento cerebral y los procesos de aprendizaje, los tutores vamos a poder utilizar y diseñar diferentes modelos educativos. Con esto, la enseñanza no solo va a mejorar el rendimiento académico, sino que también va a promover un aprendizaje. ¿De qué tipo? Más significativo y duradero. Muchas gracias.